Hola, somos Laura Cruz y María Barba, somos profesoras de la Universidad de Coruña en el grado de Educación Social y lo que presentamos en este espacio es una experiencia de aprendizaje-servicio que desarrollamos en dos materias del grado y en las que justamente confiamos en las posibilidades del trabajo educativo con los cuerpos, entendidos como espacios de reflexión crítica y también de acción. Esta experiencia de aprendizaje-servicio la hicimos colaborando con la Red Acampa. Es una red de entidades que en Galicia trabajan por la paz y el derecho al refugio y que anualmente organizan un encuentro internacional. En 2023, en su séptimo encuentro, la temática era odio y convivencia y esas dos temáticas son las que hemos querido abordar en esta experiencia. En esta experiencia de aprendizaje y servicio, lo que hicimos fue cartografiar los impactos de los discursos de odio en los cuerpos, con el objetivo de tomar conciencia de la forma en que los atraviesan, registrando los desequilibrios que producen. Favorecimos también encuentros improbables de un ocio compartido, con el objetivo de vivenciar cómo el cuerpo también es un espacio de resistencia y acción. Y presentamos los resultados de este proceso, de esta experiencia, en una exposición pública en el séptimo encuentro de Acampa, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre esta realidad. Vamos a describir mínimamente el proceso de trabajo alrededor de estas dos dimensiones. Justamente en el primer cuatrimestre, en el marco de la materia de acción socioeducativa con minorías y colectivos vulnerables, trabajamos la dimensión de odio. Su encaje era perfecto, pues uno de los contenidos de esta materia profundiza en la criminalización de la pobreza como uno de los ejes del neoliberalismo, ¿no? Analizando cómo el estigma atraviesa todos los ámbitos de vida de las personas vulneradas, dificultando su inclusión social y el desarrollo de una vida plena. Con la colaboración de la Red Acampa y de la entidad social Ecos do Sur, que forma parte de esta red, nos formamos sobre discursos de odio. Reflexionamos, definimos, ¿no?, qué entendemos por discursos de odio como cualquier forma de expresión que difunda, incite, promueva el desprecio basado en la intolerancia. Dedicamos un tiempo a que el alumnado recopilara aquellos discursos de odio que les llegaba a través de diferentes medios, ¿no?, de sus redes sociales, de la prensa, de la televisión, o que escuchaban en diferentes entornos, también familiares, de amistad, comunitarios, y clasificamos estos discursos en función de la fuente que emitía el mismo y del colectivo afectado y del mensaje estigmatizante. Esta puesta en común, vemos un ejemplo en esta fotografía, fue fundamental para dejarnos afectar por estos discursos, como base para, a partir de ahí, trabajar sobre la forma en que impactan en nuestros cuerpos. Cada alumna, cada alumno exploró esta cuestión, ¿no?, y lo hicimos a través de la cartografía corporal, que entendemos pues como una práctica que nos permite precisamente tomar conciencia y reflexionar sobre nuestro cuerpo, entendido como territorio. Un espacio, una superficie donde impactan las tramas de poder, donde confluyen estos discursos, donde se encarnan los prejuicios, las memorias y las identidades. En un primer momento, esta práctica la hicimos de forma individual, precisamente como un ejercicio de autodiagnóstico, ¿no? Cada alumno y alumna creó su propia silueta desde la libertad creativa, mapeó su cuerpo representando gráficamente pues, estos impactos, ¿no?, cómo repercuten los discursos de odio en 4 dimensiones que, según la cosmovisión maya, integran nuestro ser. De esta forma, pues, registraron las secuelas emocionales que desencadenan estos mensajes, las creencias, pensamientos que generan y que muchas veces reproducimos sin reflexión, contribuyendo a la propagación del odio. También los efectos de estos discursos en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los demás. Y la somatización de todos estos desequilibrios generando síntomas físicos.
Acompañaron esta representación gráfica con un relato escrito, narrando cómo en muchas ocasiones se identifican o se sienten como diana de estas violencias discursivas, sobre todo porque la mayor parte del alumnado son mujeres, pero también se sienten diana de estos discursos por tener cuerpos no normativos, por su procedencia, por su identidad sexual. Otras personas se identificaron desde otro lugar, ¿no? Como habitantes de cuerpos privilegiados y reflexionaron desde ahí. Trascendimos esta frontera individual en una puesta en común de las cartografías. Cada alumna, cada alumno compartió aquello que consideró y identificamos un relato colectivo, ¿no? Compuesto pues, por pensamientos, malestares, síntomas físicos, tomando conciencia de lo que nos une y de lo que nos diferencia, para a partir de ahí poder definir propuestas de cambio. Este aprendizaje vivencial en primera persona de la cartografía corporal fue fundamental para que el alumnado pudiera después planificar, diseñar talleres que se llevaron a cabo con personas en situación de vulnerabilidad. Organizadas ya en grupos de trabajo, diseñaron estas propuestas, contactaron con entidades sociales, acordaron una sesión de trabajo en estas entidades y la desarrollaron con aquellas personas que decidieron participar de forma voluntaria. En esta sesión se conceptualizó discursos de odio, dialogaron con personas en situación de vulnerabilidad sobre los discursos que les llegaban y que les impactaban, ¿no? Y sobre una silueta compartida, colectiva, reflejaron también y reflexionaron sobre esos impactos. Al finalizar esta experiencia, el alumnado también hizo un esfuerzo, ¿no?, de autoevaluación y de reflexión sobre los aprendizajes desarrollados. Y a esto le dimos continuidad en el segundo cuatrimestre en la materia de recursos y estrategias para la intervención en el tiempo libre. La idea era, bueno, como decíamos antes, pasar a entender también los cuerpos como espacios de resistencia y de acción, ¿no? Lo vinculamos a los aprendizajes de la materia en la que trabajamos para alejarnos de una visión del ocio alienante, consumista o individualista, ¿no? Sabiendo que es tarea de la educación social justamente promover un ocio que se entiende como una oportunidad de encuentro, ¿no?, para conectar con otras personas, para conectar con el medio que habitamos y hacerlo a través, además, de experiencias que son en sí gratificantes. El ocio nos permite romper fragmentaciones sociales, nos permite generar espacios de encuentro y en esos espacios de encuentro también conocernos y desmontar discursos de odio. En este sentido, retomamos el contacto con las entidades que habían estado colaborando, ¿no?, para conocer en mayor profundidad su forma de trabajo y la realidad del colectivo. Hablaron con las personas sobre su derecho al ocio, en ocasiones negado como una esfera esencial de sus vidas, ¿no? Y con esta reflexión elaboraron un informe con carácter diagnóstico sobre el que sustentar su propuesta de ocio, ¿no?, que contrastaron con la entidad y con las personas a las que iba dirigida cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, ¿no? De ahí surgieron diferentes iniciativas que pudieron dinamizar con orientaciones muy diversas, pero todas ellas con el denominador común de generar esos espacios de convivencia a través del ocio y promover la incorporación de las personas también a recursos comunitarios para el disfrute del tiempo libre, ¿no? Finalmente reflexionaron sobre su experiencia y lo compartieron en una sesión de clase. Pues como tercer eje de esta experiencia, los resultados de las cartografías individuales del alumnado y también las grupales llevadas a cabo con las entidades se presentaron en el 7º encuentro de ACAMPA. Para ello se generó, ¿no?, un relato colectivo a partir de estos relatos individuales, utilizando en el diseño de la exposición detalles de estas cartografías.
En la dimensión mental, el relato colectivo muestra una preocupación por las razones, el porqué de los discursos de odio, por qué existen, ¿no? Por qué se propagan, por el incremento de la violencia, de la intolerancia. También se evidencia en este discurso colectivo las consecuencias de los discursos de odio en forma de pensamientos intrusivos que afectan a la propia identidad. Y también forma parte del relato la duda, porque muchas veces cuesta diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira, así lo reflejaron. Mapearon emociones como apatía, desesperanza, frustración, impotencia, no saber cómo hacer frente a estos discursos, la culpa por no ser capaz de responder con buenos argumentos, por dejar que nos afecte, culpa también por interiorizar y reproducir estos discursos y sobre todo vimos que el miedo era una emoción muy presente en los relatos, ¿no? Miedo a mostrar quién soy, a no ser aceptada, a ser rechazada, insultada, agredida. El odio, la rabia, la ira y el enfado son emociones que también forman parte del relato colectivo. Dicen las mujeres maya Caclá que la espiritualidad es la conexión energética con nosotras mismas, con nosotros mismos y con otros seres que nos rodean. El relato colectivo muestra cómo los discursos de odio alimentan esa voz autoexigente e injusta que nos hace dudar de nosotras mismas, moldeando nuestra autoimagen e identidad. Fingir para encajar, renunciar a nuestro ser hasta desaparecer. Y esto afecta a la relación con los demás, porque, dice una cita textual, ¿cómo voy a ser capaz de socializar con naturalidad y de forma constructiva con los demás si ni siquiera puedo sostener el diálogo conmigo misma? El miedo y la desconfianza a abrirnos, ¿no? ahogan la posibilidad de tejer relaciones positivas. Y a nivel físico, el relato colectivo muestra síntomas de ahogo, angustia, ansiedad, vacío, sensación de inexistencia, carga, opresión en el pecho, dolor que adquiere diferentes formas de cabeza, de estómago, de músculos, de piel, agotamiento y paralización. Y con la exposición quisimos también, aparte de plasmar esos impactos de los discursos de odio, recoger aquellas propuestas que iban surgiendo, ¿no? Porque, bueno, como iba comentando Laura, estos discursos de odio muchas veces se traducen en miedo, en impotencia, en parálisis en nuestros cuerpos, ¿no? Pero es importante dar un salto a lo propositivo, ¿no? Entonces fuimos recogiendo también las reflexiones que salían en los relatos sobre lo que aporta esta metodología para una educación crítica e inclusiva. Las estudiantes y los estudiantes lo vivenciaron también como algo clave en su formación, ¿no? Esa autoexploración, esa comprensión de sí misma, ¿no? Al final, la principal herramienta que tenemos como educadoras y educadores sociales somos nosotras mismas, ¿no? Y tenemos que conocernos, desaprender cuestiones, reconocer también los daños que tenemos incorporados y conocer a la otra persona, que además muchas veces está en posiciones muy diferentes a la nuestra, ¿no? Y entonces ahí se vio la potencialidad de esa reflexión crítica. Y también esa segunda parte, ¿no? Del ocio como espacio de convivencia, ¿no? Indican que esta experiencia les permitió crear un espacio seguro de comunidad, de relaciones más igualitarias que en otros espacios, ¿no? Vieron la capacidad del ocio para romper fragmentaciones sociales, para ser un espacio de encuentros improbables que no se dan en nuestra sociedad fragmentada, y de ahí también generar dinámicas de respeto, porque muchas veces el odio se basa también en el desconocimiento, ¿no? Y conectar a las personas a través de algo como es el placer, pues permite romper con muchas de estas dinámicas, ¿no? En este sentido hubiera sido interesante también hacer una segunda cartografía de cómo impactaron estas experiencias también en sus cuerpos, ¿no? En esa múltiple dimensión de la que hablaba Laura. Simplemente como datos de participación, ¿no? Comentar que en la exposición, en el encuentro de Acampa, participaron también estudiantes que fueron las encargadas de dinamizar esa presentación pública. Y aquí vemos simplemente pues, ese resumen de participación. Y os dejamos con algunas de las imágenes de esta exposición, que además de llevarse a Acampa, también se llevó al encuentro que hacemos anualmente en el grado de Educación Social con el Colegio de Educación Social. Y
que participaron. Tenéis acceso a más información en la página web del grupo de investigación. Y nada más. Muchas gracias.